Hola, hermanos todos, que el Señor los bendiga, especialmente a los de Nos, a los del bosque. Bueno, a todo el que esté escuchando esta pequeña reflexión, algo que pueda ser de bendición para sus vidas, que los fortalezca y espero en el Señor también que los use para gloria suya. Hoy día quizás sea un día donde salgas y veas muchas personas, o quizás no va a estar en tu casa, pero, y eso bueno, hashtag quédate en casa, ahí cuidémonos todos, pero, pero bueno, independiente de eso, quizás veas a, a muchas personas, quizás veas multitudes de personas, y nuestro pensamiento cuando vemos, o al menos cuando pensamos en muchas personas, o en multitudes, que es la palabra a la que quiero llegar, eh, debiese ser compasión, compasión de ellas. Sobre todo si vemos por su conducta, por su necesidad, que están necesitadas de la palabra de Dios. Quiero leer un texto que está en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Dice, de respecto a Jesús, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eh, me pasa a veces, y debo confesarlo, que muchas veces cuando veo multitudes, sobre todo de estas que están protestando, y por causas a veces que no son cristianas, vemos a veces personas protestando por temas como el aborto. Vemos a veces protestando a personas por temas como la igualdad de género, la ley de género. Bueno, entendemos ese tema de que hombres y mujeres somos respetados de la misma forma y somos vistos con la misma compasión a todos. Dios nos ve, Dios nos puede rescatar a todos, Dios nos puede usar a todos. Y todos somos iguales, yo creo que en el gran sentido de que todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios grandemente. Pero sabemos que la ley de género nos presenta una distorsión de eso. Y muchas veces cuando comparamos, cuando vemos a personas, nuestro pensamiento es más de odio, más de repulsión, de cómo esas personas denigran el nombre de Dios, ya sea por su ideología o ya sea por su forma de manifestarse violenta. Sabemos también que todos tenemos derecho a manifestarnos, pero hay que ser también realista en este caso, y la forma de manifestarse en Chile la mayoría de las veces termina en violencia. No debiese ser, y tampoco el 100% de los casos. Pero, pero claro, nuestro pensamiento al ver esa violencia o al ver esa ideología completamente rechazadora, creo que es el término de Dios, nuestro pensamiento es como más de odio. Que Dios los juzgue, que Dios los castigue. Bueno, te motivo a que el pensamiento al ver esas situaciones no sea tanto de odio, sino que sea más de compasión. En el contexto que está acá tratando Jesús, la situación que estaba pasando es que tanto los fariseos como los escribas, los ancianos, los saduceos, todos los líderes relacionados con la religión judía, no estaban enseñando a las personas respecto a Dios. Entonces, y al Evangelio, al verdadero mensaje que los profetas estaban anunciando sobre Jesucristo. ¿Y qué pasaba? Jesucristo estaba ahí, y Él les enseñaba, les predicaba, los sanaba, mostraba al Padre a través de todas sus palabras y sus obras. Pero también se lamentaba por el hecho de que los líderes, los que tenían esa misión, no lo estaban haciendo. Y entonces las ovejas, las personas, estaban quedando completamente tiradas, estaban quedando sin conocimiento, sin alimento. Eran ovejas que no eran guiadas a pasto, eran ovejas eh, famélicas, con hambre, desnutridas, con una lana horrible, necesitadas de todo, necesitadas de todo. Y claro, el pensamiento de Jesús no era que se mueran todos. No, quizás el de otros discípulos sí, pero el de Jesús, el de Jesús no, era compasión. Y él lo miraba y decía, ellos necesitan que se les muestre a Dios.
Así que yo los quiero motivar a eso, a que, a que sientan compasión de ellos. Bueno, y esa compasión no es simplemente sentarse ahí y llorar por la triste situación que pasa, sino también es hacer algo, ¿no? O sea, no nos quedemos simplemente con sentarnos ahí, sino que también levantémonos de eso y manos a la obra, hagamos algo. Y el Señor dice después, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es un texto que usamos muchas veces para que oremos para que el Señor envíe más obreros, más pastores a la obra del Señor. Pero considera esto, se lo estaba diciendo a los discípulos, no se lo estaba diciendo a todo el pueblo, se lo estaba diciendo a los que ya él eh, eh, consideraba para enviar a predicar el Evangelio, para ser obreros de todas las ovejas que serían pastor, que serían pueblo de Dios, hasta lo último de la tierra, que es algo que después ya en el libro de Hechos se comienza a concretar de forma maravillosa. Entonces, nuestro pensamiento, o sea, nuestro deber es orar, por supuesto, para que el Señor envíe más obreros, sean pastores, sean misioneros, sean hermanos llenos de amor por predicar el Evangelio, sean hermanos llenos de amor y hermanas por discipular, y para eso no tienes que ir a un seminario. Bueno, es bueno que lo hagas, pero no tienes que ir a un seminario, instituto, a una universidad cristiana en otro país, no, sino que lo que tienes que hacer es acercarte a las personas y mostrarles el alimento, o sea, darles, pastorear a esas personas que están ahí. Y, y claro, entonces el deber es orar, pero también hacerlo. Eh, Se lo decía a los discípulos, ellos lo iban a hacer o ya lo estaban haciendo, pero también tenían que rogar para que el Señor enviara más, diciendo a ustedes, claro, son un número considerable, pero no son suficientes. Necesitan más todavía, necesitamos más todavía. Entonces, hermano, oremos para que el Señor apaciente estas ovejas a través de nosotros, a través de los que va a enviar después. Pero oremos y también hagamos. La oración es suficiente, la oración lo puede todo, pero el Señor nos va a usar también a nosotros. Y quizá la misma respuesta a esas oraciones de Señor, quiero que envíes obreros a tu obra, quizá la misma respuesta sea tú eres ese obrero. Así que hermano, te motivo también a responder a eso, no quedarte simplemente con la realidad y el deber que todo cristiano tiene que hacer de discipular y de predicar el Evangelio, sino que también hazlo. Así que vamos por eso, que el Señor te comience a capacitar si es que ya no lo estás haciendo, y si es que te sientes llamado a algo también por esto, bueno, responde, no seas desobediente, y que el Señor te use y tú seas también responsable de hacer uso de todo lo que el Señor te ha dado. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los fortalezca, y ánimo para este día. Bendiciones, chao, chao.